vamos a enfocarnos un poquito más en la relación que existe entre la microbiota y el cerebro. Cuéntanos un poco en qué consiste y qué implicaciones tiene. Vale. Empiezo por el intestino como órgano. Anatómicamente, en el intestino tenemos tantas neuronas como en toda la médula espinal, con lo cual, neurológicamente, el intestino es un órgano importante con respecto a la carga de neuronas, ¿vale? Entonces, ¿qué actividad principal tienen esas neuronas a nivel del intestino? Rutas, o sea, estabilizar funcionalmente rutas de producción de neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Los neurotransmisores son las palabras del sistema nervioso. La serotonina es la hormona o el neurotransmisor de la felicidad. La GABA, dopamina, adrenalina, el estrés, la noradrenalina, son elementos que se producen a nivel del intestino que interactúan, que tienen actividad neurológica directamente. Entonces, la microbiota, ¿qué hace con respecto a esa capacidad del intestino? Lo que hace es modular la producción de neurotransmisores, de esas palabras del sistema nervioso, de esas moléculas a nivel local. Pero tiene una segunda actividad muy importante y es que tiene la capacidad de recepcionar señales de neurotransmisores que se producen a nivel central, sistema nervioso central. También, por supuesto, también y principalmente produce esos neurotransmisores que también pueden tener lectura de actividad y función a nivel del intestino. Entonces, la microbiota modula tanto la producción propia de neurotransmisores como la recepción de señal de neurotransmisores centrales. Hay varias vías de comunicación hacia arriba y hacia abajo del eje intestino-cerebro, que se llama la comunicación sistema nervioso entérico, que sería el del intestino, con sistema nervioso central. Es decir, que la comunicación, como indicas, es en ambos sentidos y la microbiota, si está en un estado adecuado, facilita esa comunicación, entiendo. ¿Y qué ocurre cuando hay un desajuste? Si hay un patrón, hay diferentes patrones de disbiosis. Disbiosis es la palabra que utilizamos para desorden de microbiota, ¿vale? La microbiota se puede desordenar de muchas formas. De letra gorda, ¿vale? Podemos, dos grandes grupos funcionales, bacterias buenas y bacterias malas, ¿vale? Bacterias malas, entre comillas, porque voy a hacer referencia a esas bacterias malas a un grupo de microorganismos que viven en el intestino, pero en una cantidad muy pequeñita, con una actividad muy determinada. Y el batallón de gordo de toda la microbiota buena, ¿vale? Entonces, estamos diciendo patrones de disbiosis. Tengo pérdida de bacterias buenas y o sobrecrecimiento de esos patógenos facultativos, que es como llamamos a esos que si están pocos están bien y si hay muchos se comportan como patógenos por lo que generan, por las situaciones que generan, ¿vale? Y entonces, depende del patrón disbiótico, la microbiota tiene un impacto de una forma o de otra sobre ese sistema nervioso entérico. Pero de forma general podemos decir que una disbiosis se asocia a inflamación. Y entonces, esa inflamación bloquea la producción de determinados neurotransmisores locales y también potencialmente bloquea la recepción de esos neurotransmisores centrales que decíamos. Con lo cual, una disbiosis, un desorden en la microbiota del intestino, desordena o dificulta esa actividad neurológica dependiente de la microbiota. Entendido. Y ese desorden de esa actividad neurológica, ¿en qué se podría traducir? ¿Tendría un...? ¿De síntomas te refieres? Sí, a nivel funcional e incluso a nivel patológico, si quieres, o de posibilidad de expresión de determinados problemas neurológicos. Vale, lo primero sería de menos a más, de trastorno funcional. Podríamos empezar hablando de la labilidad emocional, ¿vale?
la labilidad emocional. El otro día le preguntaba a una paciente, yo le hago una historia clínica muy rollera, pero que me da mucha información del paciente. Y hay una parte que es un poco entender psicológicamente a mi paciente, ¿no? Y le preguntaba a una paciente, digo, ¿cómo, o sea, por la labilidad emocional, que oscilas mucho de carácter, con facilidad, te emocionas, tal? Y le mira el marido así y dice, doctora, se lo resumo, llora con los anuncios de la tele. O sea, esa labilidad emocional sería el primer escalón más básico de sospecha. Luego, cada uno tiene su carácter, ¿vale? Independiente de la microbiota, pero bueno, vamos de menos a más. Luego, ansiedad y depresión son dos grandes escenarios en los que hay que tener en cuenta la microbiota, ¿vale? Yo tengo dos grupos de psiquiatras, psicólogos que me derivan pacientes, hace años que colaboro con ellos, que me derivan pacientes porque hay un escenario de patología psicológica o psiquiátrica que cuando no responde de forma convencional a los tratamientos convencionales, hay que pensar la posibilidad de que pueda haber un fondo de microbiota que está desordenado y eso está dificultando la evolución del tratamiento. Con lo cual, patología, o sea, sería la labilidad, ansiedad, depresión y luego patologías establecidas. O sea, yo en estos meses que llevo publicando en redes sociales de microbiota y tantas cosas, tengo artículos de Parkinson, tengo artículos de epilepsia, tengo artículos de TDA, de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, tengo mucha bibliografía de TDA y de autismo, es lo que más tengo publicado, o sea, trastornos del neurodesarrollo de muchas formas. O sea, hay una gran implicación de la microbiota en patología psiquiátrica, neurológica, gran implicación. Es tremendamente interesante y yo no sé si es demasiado conocido, ni tanto a nivel de público general, incluso a nivel de profesionales de la salud, la relación que estás diciendo tan directa entre, pues desde alteraciones emocionales, cuánta gente hay, y supongo que ahora con el COVID, que tú has seguido trabajando online, afortunadamente, y pasando consulta, habrás visto multitud de casos en los que se hayan disparado esos problemas, con antecedentes o sin antecedentes, pero seguro que hay muchísima gente afectada y en un porcentaje seguro que detrás, por lo que tú estás diciendo, puede haber un tema de microbiota. Claro, ¿sabes lo que ocurre? Que, por ejemplo, el escenario que has hecho mención del COVID, hay pacientes que, o sea, la microbiota se desordena mucho antes de dar síntomas, ¿vale? O sea, yo hay analíticas que veo yo ya sé mirar una analítica, o sea, sé interpretar más allá de los datos si es una analítica que viene de muy atrás, porque tengo, además se lo cuento, se lo explico al paciente, hace años que estamos en este escenario, porque mira, esta bacteria tal, o el cruce, el balance entre esta y esta lo tenemos de esta forma, o sea, entonces, insisto, la microbiota se desordena mucho antes de dar síntomas, porque ese escenario de homeostasis, de búsqueda del equilibrio, lo que está mal de una forma lo compensa el organismo de otra, ¿vale? Pero hay veces que hay un punto de inflexión lo suficientemente importante para que ya da la cara esa sintomatología asociada a la microbiota. Y entonces, eso no significa que el COVID ha sido uno de esos puntos de inflexión, ¿vale? Porque mentalmente, psicológicamente, de repente ha habido gente que inestabilidad laboral, problemas familiares, familiares enfermos, su propia enfermedad de que puedan haber tenido COVID. O sea, muchas circunstancias han supuesto un gatillo de dar la cara un cuadro de microbiota que había detrás, de desorden de microbiota que había detrás. Y todo esto, como tú dices, hay un desencadenante que es la gota que ya se sale del vaso, pero todo esto tendemos a pensar que cuando ocurre algo hay una relación causa-efecto inmediata y esto no es así, es un deterioro progresivo. Naturalmente. Ahora antes del COVID, he puesto el ejemplo del COVID, pero en historia clínica, cuando yo pregunto desde cuándo, o sea, cuando veo todo el paquete de síntomas, desde cuándo, tal, a qué lo asocias, hay algún punto de inflexión en tu vida, que tal y que cual. Y hay gente que señala con nombre y apellido, desde que estuve en la India y me cogí una gastroenteritis de no sé qué, eso antes estaba fenomenal
y ahora ya desde ahí no he remontado. No es cierto. O sea, si una gastroenteritis es capaz de generar un cuadro que tu microbiota ya no remonta, tú venías con una disbiosis de atrás. Lo que pasa es que en ese ejercicio de homeostasis del intestino y del organismo en general, que es súper sabio para mantenerse, pues te has equilibrado, pero si nos pusiéramos con la letra pequeña de los síntomas, habrían salido 14 cosas. Lo que pasa es que la gente se acostumbra también a esa pequeña sintomatología funcional de los gases, las digestiones pesadas, un poco de distensión, la lengua un poco no sé cómo, un poco fatiga, un poco no sé qué. No son grandes síntomas de se me pone el pelo verde, pero sí son pequeños síntomas que si hago una historia clínica con detalle, probablemente antes de ese viaje a la India o antes de ese COVID, ya el paciente estaba con bombillitas de que tenemos una microbiota regulín.